Que Dios le bendiga. Buenos días con todos. Damos la bienvenida a la familia Caguango. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos visitan desde Quito. Que el Señor les bendiga. Y si hay alguien más que nos visita, bienvenido a la Casa Betel. Durante estos últimos años hemos venido hablando acerca de las fiestas judías. Y de hecho, como iglesia, celebramos muchas de estas fiestas aquí. Y nuestro afán, como decía Leonardo, no es convertirle a usted en un judío o que aprenda palabras judías, sino que a través de la Biblia nosotros veamos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son pertinentes para nosotros. Nos hablan, nos enseñan. Y sobre todo, estas fiestas judías siempre nos van a apuntar hacia Jesús. Aunque el pueblo judío hoy no reconoce todavía a Jesús como Señor y como Rey, nosotros sí lo hacemos. Y sabemos que ellos celebraban o celebran todas estas fiestas porque ellos están esperando un Mesías. Nosotros ya lo conocemos, pero es pertinente para la iglesia también conocer. Y el día de ayer comenzamos o tuvimos el ayuno que habla de la fiesta o el día del perdón. El día del perdón. Y le quiero hacer un poco un recuento de estas fiestas judías. Se enmarcan en dos estaciones. La primera es las fiestas de primavera. Y en estas fiestas de primavera tenemos primero la Peshá. Diga conmigo Peshá, que significa Pascua, la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Es el periodo donde nosotros celebramos la Semana Santa, ¿se acuerda? Entonces, esta relación de esta fiesta comienza en la primavera. La segunda es los panes sin levadura. Los judíos no comen como nosotros el pan infladito, sino que ellos comen un pan que parece una torta, ¿verdad? Una galleta. Tercero, ellos celebran la fiesta de las primicias. En la primavera celebran la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias no es a principio de años, o sea, en enero, 1 de enero, no. La fiesta de las primicias es o tiene mucho que ver con las primeras cosechas. Y esto más o menos es en el mes de marzo o abril, ¿sí? Lo que ellos llaman primavera. Y la cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés, ¿sí? La fiesta de el trigo, si no me olvido. Ayer estuvimos hablando de esto. Ahora, la segunda parte, porque son 7 fiestas, son las fiestas de otoño, primavera y otoño, y son 3 más. La primera es Rosh Hashanah. Diga conmigo, Rosh Hashanah. Y dijimos que esta era la fiesta de los nuevos comienzos, el nuevo año judío. Los judíos no celebran el nuevo año en enero, lo celebran ahora en septiembre. 7 u 8 de septiembre es la fecha que ellos escogen para comenzar el año. La segunda es el Yom Kippur. Diga conmigo, Yom Kippur. Yom Kippur es la fiesta del perdón. A propósito, Rosh Hashanah habla del toque de una trompeta. ¿Se acuerda que en la vigilia el obispo Lofredo tocó el shofar aquí? Porque era necesario hacerlo, porque todas o algunas de estas fiestas tienen que ver con el toque de una trompeta o el toque de un shofar. Y por último está el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas, 7 razones que el pueblo de Israel usaba para no solamente celebrar, sino hablar de ciertas verdades. La que nosotros celebramos ayer es el ayuno del perdón. De hecho, no es la fecha, ayer no fue la fecha.
fue el 16 de septiembre, pero nosotros escogimos esta fecha. En este fin de semana lo que el pueblo de Israel está celebrando es el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y no sé si usted lo vio en la televisión, en los reportajes, los judíos abandonan sus casas y en el patio o en la delantera de su casa arman una tienda, arman una tiendita y allí pasan, no sé, creo que es una semana que pasan allá afuera. Y tiene una particularidad esto de la tienda porque el techo de la tienda le ponen ramas para poder ver el cielo. Y al ver el cielo en las noches ven las estrellas y recuerdan la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, que los iba a multiplicar como las estrellas de los cielos. Entonces eso hacen los judíos. Yo no le estoy invitando a usted a que vaya a vivir fuera de su casa, arme una tienda y se ponga allá a vivir, ¿no, verdad? Pero sí tiene mucho que ver con que el pueblo de Israel en el desierto pasó esa situación de vivir en tabernáculos, en tiendas. De hecho, cuando la nube, que era la presencia de Dios, se movía, ellos cogían el tabernáculo, lo desbarataban y caminaban. Cada uno desbarataba también su tienda y caminaban. Y donde la nube se detenía, ellos volvían a hacer las carpas. De esta manera vivía el pueblo de Israel. Estas 7 fiestas judías tienen que ver con la gran trompeta. Y en especial 3, o son 3 las que hablan de esto. La primera es el primer trompetazo, así le llaman. Es el Shavuot, o la fiesta de Pentecostés. Diga conmigo, Shavuot. Shavuot, así como está escrito allí. Y nosotros entendemos que en el Pentecostés fue el tiempo que Dios escogió para que el Espíritu Santo descienda, ¿sí? Ellos estaban esperando y llegó el Espíritu Santo justo en la fiesta de Pentecostés. No es casualidad que Dios use este tipo de festividades para manifestar su presencia. Y lo hizo a través de esta fiesta llamada Pentecostés. Entonces, esta es la primera trompeta o el primer trompetazo. Los judíos llaman también un último trompetazo el Yom Teruah, lo que decía hace un momento Leonardo, el tocar del shofar. Cuando la Biblia habla de trompetas, no está hablando de las trompetas que nosotros conocemos, esas trompetas que son doradas o plateadas, hechas de metal. Está hablando de shofares, y los shofares son una especie de cuernos largos, ya usted los ha visto, y esa es la idea de un trompetazo, el sonido de ese shofar. Y por último, el gran trompetazo, que es el Yom Kippur, lo que celebramos el día del perdón, el ayuno del perdón. Entonces, el judío entiende que todos estos toques de estas trompetas tienen un significado de alerta al pueblo de Dios. ¿Por qué se llama al perdón? Para que usted esté alerta, porque va a venir la final trompeta. ¿Y cuántos se quieren ir con el Señor? Entonces, cuando suene la trompeta, dice la palabra de Dios, que los que somos parte de su iglesia seremos arrebatados. Escucharemos esa trompeta. Amén. Pero usted ya va a estar preparado. Por eso es el día del perdón, para que estemos listos, y si no hemos perdonado, aprendamos a perdonar. Dígale al que está a su lado, perdona. Perdona. Por último, las fiestas judías hablan de 4 cosechas. 4 cosechas. La primera es de la cebada, es en las primicias. Nosotros celebramos primicias. ¿Se ha dado cuenta? Hace 5 años estamos celebrando primicias. Y celebramos
no solamente la primera cosecha, sino aquellas primicias que somos nosotros, entregándonos al servicio del Señor como la primera responsabilidad que tiene que tener todo cristiano. Amén. Las hermanas de Bethel Kids son parte de una primicia, porque ellas van a colaborar este año, incluso a la reapertura de esto, porque aún todavía no aperturamos a los niños, pero pronto vamos a tener estas actividades con los niños. Así que la primera es la cosecha de la cebada. La segunda es la cosecha del trigo, el Shavuot, que es Pentecostés. Cebada, trigo. Y la tercera tiene que ver con los árboles frutales, los árboles que dan frutos. Y esto es el Yom Teruah, o la fiesta de los shofares. El shofar está conectado con esta cosecha de los árboles. Y por último, la que estamos celebrando hoy, que es el Yom Kippur, tiene que ver con la cosecha de la uva, la cosecha de la vid. Y qué interesante que la vid es un fruto que cuando está en el racimo no es poco, sino que es abundante. Y esta se relaciona con el Yom Kippur. Y antes de pasar al mensaje en sí del perdón, quisiera que abra su Biblia en Levítico 16. Este texto no está allí en el proyector, pero quiero que lea usted Levítico 16. Este texto lo leímos al final del ayuno que tuvimos ayer. Porque Leo decía, nosotros no somos judíos, no somos israelitas. ¿Por qué vamos a celebrar la fiesta del Yom Kippur? ¿O por qué vamos a celebrar las primicias? ¿O por qué celebramos Pentecostés? ¿O por qué celebramos el pan sin levadura? ¿O por qué celebramos la Pascua? ¿Por qué? Y aquí está el por qué. Levítico 16, versículo 30 en adelante. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas. Por eso le dijimos que venga de blanco. Algunos vinieron ayer al ayuno de blanco. Gracias. 33. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, y también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Yahweh le mandó. Quiero que lea el 29 también, que se me pasó por alto. Ese era el texto de comienzo. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que las fiestas judías primero son un estatuto perpetuo. O sea, desde que se pusieron para celebrar, nunca van a ser abolidas hasta que Cristo venga. O sea, el pueblo de Israel va a seguir celebrándolas. Y la otra cosa es que el extranjero, el gentil, o sea, usted y yo, podemos celebrar esta fiesta. Y de hecho, si estamos o somos parte del pueblo de Dios, tenemos que participar de esta fiesta. ¿Y qué tiene que ver esta fiesta? Tiene que ver con el perdón, con el perdón. Así que una vez aclarado esto, podamos nosotros considerar lo que Dios quiere decirnos
a través de esta fiesta de Yom Kippur, el día del perdón. ¿Y qué tiene que decirnos la palabra de Dios a nosotros? Vamos a leer en Joel capítulo 2, versos 12 al 27. Joel capítulo 2, del versículo 12 al 27. Por eso pues, ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahweh, y digan: perdona, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Yahweh, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Yahweh y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar occidental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Yahweh hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Yahweh vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Yahweh vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahweh vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios bendiga su palabra. A propósito del mes de la Biblia, leamos más la palabra de Dios y prediquemos más la palabra de Dios, que esa es la finalidad. Hay algunas cosas que debemos entender cuando el pueblo de Israel celebraba este ayuno del perdón, porque Joel habla de ayunar. El texto bíblico muchas veces usa la palabra afligir. Pero ¿sabe una cosa? El ayuno no es una aflicción. Algunos piensan que el ayuno o dejar de comer es una aflicción porque nos comienza a doler la barriga o nos comienzan a hacer ruidos extraños después de 1 hora o 2 horas de ayunar. Y sobre todo cuando se acerca el mediodía y olemos por allí el olor de el almuerzo. Pero ¿sabe que el ayuno no es una aflicción, es un gozo? Debería ser así. Ahora, hay unas prácticas del
del perdón que nosotros tenemos que ver a través de este texto bíblico. La primera cosa es que nosotros tenemos que entender que fuimos perdonados. ¿Se acuerda la imagen de Moisés llegando con las tablas de los mandamientos y el pueblo de Israel allí en idolatría con el becerro? Moisés rompe las tablas, indignado, pero eso no se quedó allí. Dice la Biblia que Moisés fue a pedir perdón a Dios y Dios perdonó al pueblo de Israel. Volvió a llevar las tablas. Esta vez él las hizo, pero la idea es que Moisés pidió perdón por el pecado del pueblo. Y Moisés no se hizo aparte del pecado. Él dijo, yo también he pecado. Porque muchas veces debemos nosotros también de tomar sobre nuestros hombros la responsabilidad del pecado a veces del pueblo. Y de esa manera Moisés nos hizo entender que así como en el monte Sinaí hubo perdón de pecados, así también hoy nosotros somos perdonados. Amén. Así que hay que recordarlo, hay que entender que nosotros fuimos perdonados. Muchas veces lo olvidamos. Muchas veces olvidamos esto, que debemos de pedir perdón. No le estoy hablando que usted se vuelva a convertir al Señor o que vuelva a hacer una oración de perdón, pero sí es necesario que usted recuerde lo que Dios ha hecho por usted. Necesitamos volver al punto de partida. Dice el texto, por esto pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Qué interesante que el perdón tenga que hacernos volver a un punto de partida. Así como celebramos en el Rosh Hashanah un nuevo comienzo, esto del perdón es eso, un nuevo comenzar. Dice la Biblia que Dios ya no mira nuestros pecados, sino que Él por completo se olvida de que hemos pecado cuando Él nos perdona. A veces nosotros olvidamos eso. A veces estamos pensando, ¿será que Dios me perdonó? ¿Será que Dios cubrió mi pecado? Dice la Biblia que Él lo cubrió completamente. Que nosotros deberíamos vivir con esa idea. Entre las prácticas del perdón está también lo que dijimos sobre esta trompeta. El verso 15 dice, tocad trompeta. Y la trompeta siempre va a ser una voz de alerta. Una voz de alerta. Porque si nosotros recibimos el perdón de Dios, e incluso entendemos que debemos perdonarnos a nosotros mismos, tiene que haber esta trompeta de alerta para poder entender que nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Ese es el principio del perdón. Entender que hay una alerta para todos aquellos que a veces olvidamos perdonar. Dice el verso 16 que había que reunir al pueblo, que había que congregar al pueblo. Y es necesario. No íbamos a hablar este tema hoy, pero creímos necesario que así como ayunamos ayer, hoy teníamos que hablarle al pueblo sobre esta verdad del perdón. No eran unos cuantos. Ayer estábamos aquí, ¿cuántos? 15. Y el resto, 20, gracias. Y el resto. ¿No le parece que usted también necesitaba escuchar esto del perdón? Yo creo que sí.
Es necesario que toda la iglesia, que toda la congregación escuche acerca del perdón. Del verso 17 en adelante, nosotros tenemos esta oración que se hace por el perdón. Creo que más de una vez hemos orado: Señor, perdóname. Y como iglesia oramos: Señor, perdónanos. Esta era la oración del pueblo de Israel: Señor, perdónanos. Señor, no mires nuestra iniquidad. Que tu perdón pueda correr hacia nosotros y nos alcance. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos 1, 2, 3, 4 pecados, todos los pecados. Dios nos perdonó todos los pecados. Y con este principio arrancamos el perdón. Arrancamos las enseñanzas del perdón, o vamos a entender mejor las enseñanzas del perdón. Pero si usamos la Biblia, tenemos que también buscar la figura de Jesús para entender el perdón. Y quisiera que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando Jesús entra a esta sinagoga en Nazaret, que era su ciudad, donde él vivió casi toda su vida, hasta su ministerio, el contexto de ese momento es en la fiesta de Yom Kippur. Según los estudiosos, los que han hecho las averiguaciones sobre esto, cuando Jesús lee en la sinagoga este texto, él está en el tiempo de celebración del Día del Perdón. Pero si usted comienza a leer los siguientes versículos, usted se dará cuenta que hay una conmoción en la sinagoga. Ellos comienzan a decir: ¿este no es el hijo del carpintero? ¿Cómo habla? ¿Cómo tiene esta autoridad para hablar? Y sobre todo, el que él diga: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. Al principio ellos se conmocionaron de buena manera de Jesús, pero luego cuando Jesús les habla y les dice: ningún profeta es acepto en su tierra. No hay profeta en su tierra, dice Jesús. Versículo 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esos mismos que habían dicho, oh, ¿qué autoridad tiene este hombre para predicar? Esos mismos querían matarlo. Dice el texto que lo llevaron a un lugar alto y querían lanzarlo por un barranco. ¿Jesús no tenía autoridad para defenderse? Sí. ¿Jesús tenía la autoridad para llamar a ángeles y probablemente destruir a todos esos? Sí, pero no lo hizo. Y yo creo que una de las cosas por las cuales Jesús no hizo eso es por el perdón. Dice que pasó en medio de ellos y se fue. ¿Sabe una cosa? Yo puedo pasar todo el día hablando aquí del perdón. Podemos tratar el asunto del perdón y hablar de que usted tiene que perdonar. Pero usted no lo va a entender hasta que usted entienda el último requisito del perdón. Y tenemos a Jesús como el modelo del perdón. Pero nos falta liberar el poder del perdón. Sí, nosotros hemos escuchado y hemos leído, Jesús perdonó desde la cruz a aquellos que lo estaban crucificando, perdonó a aquellos que lo golpearon, perdonó a aquellos que lo azotaron, perdonó al que le dio una bofetada, perdonó al que hirió su costado, perdonó al que horadó sus manos. Lo hemos leído. Pero ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque a veces el perdón no es tan rápido ni automático. Jesús se abrió paso entre la multitud y se fue. No mostró ira, no mostró enojo. Simplemente yo creo que los perdonó. ¿Cómo ser liberados para poder expresar el poder del perdón? Quiero terminar con este texto, Lucas 7. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más.
Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Siempre escuchamos: perdóname. Y la persona dice: bueno, yo te disculpo. Estás disculpado. Perdóname. Está bien, yo te disculpo. Porque es muy difícil a veces decir: yo te perdono. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que nosotros necesitamos escuchar. Yo te perdono. Si alguien le pide perdón a usted, déselo. No crea erróneamente: el único que te perdona es Dios, pídeselo a Él. No, no, no. Nosotros también podemos otorgar perdón y liberar a mucha gente que está atada por eso. No se lave las manos, perdone. Y yo le voy a dar un principio final. ¿Por qué perdonar? ¿Sabe por qué? Por amor. Pero, ¿qué significa este amor del que Jesús habla aquí? De estos deudores, de su cuenta perdonada. ¿Y por qué Jesús le pregunta al fariseo a cuál de ellos amaba más a su Señor? Él dijo el que le perdonó más. ¿Sabes qué significa esa clase de amor ahí? Significa gratitud. ¿Y sabes por qué gratitud? Porque hemos pecado mucho. Y no es que quiero restregarle eso, que usted ha pecado mucho. Todos hemos pecado mucho. Y por esa relación de pecado, y porque Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Así de sencillo. A veces nosotros pensamos: es que me hizo tanto mal, lo que me hizo no tiene nombre. Perdona, porque Dios te perdonó a ti más. ¿Cuánto amas tú a Dios? ¿Poquito? ¿Medio? ¿Mucho? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y eso significa que Él nos perdonó a nosotros un sinnúmero de pecados y nos sigue perdonando hoy. ¿Por qué no puedes perdonar a tu hermano? ¿Por qué no puedes perdonar a tu familia? ¿Por qué no puedes perdonar a tu hermano en Cristo? ¿Por qué no puedes perdonar a tu pastor? Voy a pedirle que se junte con su familia. Si está aquí en familia, júntese un momento con su familia. Porque vamos a orar por perdón, pero el perdón tiene que comenzar en un lugar.
Y qué mejor lugar que sea con la familia. Júntese con su familia. Júntese con la familia. Vaya, busque, por un momento vamos a romper el protocolo. Júntese allí con su familia. Eso. Y de pronto, si no está en familia, júntese ahí de pronto con un pariente. Si no está con su familia, júntese con un pariente allí. Eco. Muy bien. Ajá. Eso. Correcto. Tómense de las manos. Eso. Póngase de pie, que está sentadito. Póngase de pie un ratito. Vamos a orar. Eso, busque la familia. Eso. Muy bien. A ver, mi familia, que pase aquí adelante, si puede pasar. ¿Sí pueden pasar? Eso. ¿Sabe? El perdón comienza en la familia, en el hogar, con los que decimos amar. Mírele a la cara y dígale, te amo. Dígale. Te amo, venga. Te amo. Eres mi familia, eres mi sangre. Ese es el significado de Yom Kippur. El día de perdonar. Y si hay algo que tenga que perdonarle en este momento, dígaselo, perdóname. Perdóname. Y si alguien le pide perdón, dígale, yo te perdono. Dígaselo, yo te perdono. Yo te perdono, vamos. Padre, en el nombre de Jesús, cierre sus ojos un momento. Señor, nos sumamos a esta celebración judía del perdón, que señala, Señor, que no podemos seguir la vida sin perdonar, que no podemos afrontar las responsabilidades que tenemos como familia, como hermanos, como iglesia, como comunidad, si no hacemos del perdón una realidad. Si dejamos pasar el tiempo sin perdonar, porque tiempo ya no hay. Hoy es el día del perdón. Hoy es el momento de entender que así como Dios nos perdonó todos nuestros pecados, nosotros también tenemos la capacidad de perdonar a aquellos que nos ofenden. Y comencemos con la familia. Diga conmigo, Padre, perdóname. Y así como tú me perdonas, yo quiero perdonar a todo aquel que me ha ofendido alguna vez. Y si es de la familia, dígale en ese momento, perdóname si te he ofendido. Perdóname si he hecho algo que te ha ofendido últimamente. Si quiere, abrácelos, béselos. Este momento es un momento especial. Amén. Ore por su familia, dígale, Señor, que el perdón sea parte de nosotros. Que tu gracia nos asista y nos ayude a perdonar, a amar como tú nos amas y tú nos perdonas. Gracias, Señor. Pongo a mi familia como este primer lugar de perdón, para que tú también, Señor, bendigas nuestra iglesia. Pero también, Señor, oramos por perdón para nuestra comunidad, para todo Lomas de Sargentillo. Levante las manos. Señor, perdona los pecados de nuestra tierra. Perdona los pecados de nuestra comunidad. Hoy nos unimos como familia Betel
para pedir perdón, no solamente por nosotros, sino por nuestra comunidad. Que tu perdón, Señor, alcance a cada lomense. Y comenzando desde nuestras autoridades, todo el mundo, todo recinto, todo rincón, todo barrio, sea lleno de tu perdón, Señor. Es nuestra oración en esta mañana. Gracias, Señor. Recibimos tu perdón. Y, Señor, también otorgamos el perdón a aquellos que nos han ofendido. Danos, Señor, la fortaleza para poder pedir perdón a aquellos que nos han ofendido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.